Muy buenas noches. Hoy martes 22 de febrero del 2022, aquí puntualmente a las 7 de la noche, como todos los martes, Más que Consumidores le da la bienvenida a este programa en vivo. No sin antes reiterarle que cualquier consulta, cualquier pedido, cualquier comentario nos pueden dirigir al WhatsApp 987-098-623. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del FONAVI, pero de la perspectiva práctica, real de lo que está sucediendo y de los acontecimientos que se vienen dando sobre este tema. Así que, sin más preámbulo, les voy a mostrar la diapositiva que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a tratar el tema de FONAVI bajo esta pregunta que se hacen miles y miles de fonavistas: ¿y cómo acabará la ley FONAVI? En virtud de todos los pasos que ha dado el Congreso, de las manifestaciones públicas expresadas no solamente por el ministro de Economía, sino por el presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones. Desde esa perspectiva vamos a responder cómo acabará la ley FONAVI. ¿Y por qué decimos bajo esta óptica? Porque personalmente, por la experiencia que tengo durante más de 30 años en este tipo de reivindicaciones sociales y por la experiencia última que se tuvo con la ley aprobada por el Congreso del retiro de los aportes de la ONP, que terminó con una sentencia en contra del Tribunal Constitucional, desde esas perspectivas vamos a analizar y vamos a tratar de responder esta pregunta, no para crear más confusión ni expectativas irresponsables y falsas, sino desde una perspectiva real y pragmática. Todos ustedes, muchos fonavistas, por supuesto, como el que le habla, estamos urgiendo de medios económicos para superar no solamente los temas de salud que nos aquejan, sino sobre todo la situación económica agobiante y aumentada en una dimensión insospechable con el tema de la pandemia y del virus del COVID-19. Desde esa perspectiva vamos a analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede, en términos prácticos, pasar y qué debería tal vez asumir no solamente la dirigencia de los fonavistas, sino los fonavistas en términos generales. Así que vamos a analizar qué es lo que está pasando hasta el día de hoy. El día 11 de febrero del 2022 venció el plazo para que el Poder Ejecutivo promulgue, observe o no se pronuncie sobre la ley sobre la ley de devolución de los aportes del FONAVI dada por el Congreso. El Ejecutivo ese mismo día 11 presentó a las observaciones a la ley FONAVI del Congreso, específicamente argumentando las mismas razones por las cuales objetó en aquella oportunidad la devolución de los aportes en la ONP ante el Tribunal Constitucional. Entonces, que el Congreso no tenía iniciativa de gasto, que esto representaba una carga muy onerosa para el presupuesto nacional y otras consideraciones, sobre todo de tipo económico. Estas observaciones fueron sustentadas con mayor detalle el día 16 de febrero. El ministro de Economía, en una conferencia de prensa
en una conferencia de prensa para dar a conocer el acuerdo del Consejo de Ministros de aquella oportunidad, manifestó públicamente que el Ministerio de Economía y Finanzas va a llegar al Congreso una propuesta de pago, pero no sobre los 42.000 millones de soles que se está planteando en esa ley, sino sobre solamente el aporte de los trabajadores que llegan, bajo sus cálculos, a 1.200 millones de soles. El día 19 de febrero, el presidente Pedro Castillo, frente a una pregunta de los medios de comunicación, señaló que bajo su gestión se pagará hasta el último centavo a los fonavistas y anunció que en los próximos días se reunirá con los dirigentes fonavistas. Los dirigentes fonavistas también le han manifestado al presidente de la República que tienen varias propuestas de pago para que se viabilice esa es la situación del Poder Ejecutivo. Esa es hasta ahora la posición del presidente ejecutivo. Tal vez no se sabe lo manifestado por el presidente de la República, si él quiere devolver, claro, el compromiso de devolver todo lo que los adeuda desde su punto de vista, ratificando lo que ha dicho el ministro de Economía. Es una incertidumbre total. El presidente de la República cambia de parecer de un día para otro, no hay un compromiso expreso. Si él hubiera cumplido con su palabra, no hubiera observado la ley, pero no fue así. Así que hay un viejo adagio y un viejo dicho que a la gente no se le juzga por lo que dice, sino por lo que hace. Así que esperemos que el presidente Pedro Castillo cumpla con su palabra. En esta semana se reúna con los dirigentes fonavistas y se llegue a una solución de pago. Esa es la situación ahora, hasta este momento, planteada en lo que se refiere al Poder Ejecutivo. Pero paralelamente a esto, lamentablemente hasta el día de hoy, por las circunstancias políticas, no se ha podido convocar a un pleno. Las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, el Congreso todavía no las debate, no las ha agendado para el próximo pleno. Parece que este jueves habrá un pleno, esperemos que se agende. Como ustedes saben, la agenda de todos los plenos del Congreso se consensúan en una llamada junta de portavoces en las cuales están representados todas las bancadas. Esta es la situación a nivel del Congreso y a nivel del Poder Ejecutivo hasta la fecha. Hay que recalcar que el Congreso tiene la facultad de aprobar esta ley por insistencia. Eso, indudablemente, una vez llegado a ese acuerdo en un pleno del Congreso, se promulga la ley y se publica en el Diario Oficial del Peruano y entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Esta es la situación actual a nivel del Congreso y del Poder Ejecutivo. Y aquí nos vamos a permitir pasar a la siguiente diapositiva, en las cuales humildemente vamos a plantear qué conclusiones sacamos de esta situación actual del FONAVI. La primera conclusión que nosotros tenemos claro es que se debe llegar a un acuerdo de pago con el Poder Ejecutivo, pero respetando la deuda total de 42.000 millones de soles. Hay varias alternativas. El anterior ministro de Economía había planteado que esto se puede pagar en 5 años. Habían alternativas de emitir bono, habían alternativas de economistas y de economistas independientes también de convertir esta deuda en deuda pública con las implicancias que tenía, pero la conclusión es que se debe llegar a un acuerdo de pago con el Ejecutivo. Eso sería lo ideal, Y lo que es irreal, y se lo decimos con absoluta claridad, es que en una sola armada y en un solo pago
no va a ser posible pagar la deuda que se lo tiene a todos los fonavistas. Eso se tiene que llegar a un arreglo para que sea un pago en forma periódica, programada, y esta es la conclusión realista. Aquellas personas o aquellos medios de información que le están vendiendo la falsa realidad de que el pago de los fonavistas puede ser en una sola armada, simple y llanamente le están mintiendo. La segunda conclusión que nosotros llegamos y la expresamos públicamente, que paralelamente a eso, a las negociaciones que se tienen que llevar a cabo con el Poder Ejecutivo, se insista en que el Congreso apruebe esta ley por insistencia. Este es un compromiso asumido por todas las bancadas del Congreso, es un compromiso asumido inclusive por la presidenta del Congreso actual, así que eso debe ir paralelo a las negociaciones que se tienen que llevar a cabo con el presidente de la República y específicamente con el ministro de Economía. La tercera conclusión que llegamos, que una vez que entre en vigencia la ley, empiece sus funciones la comisión ad hoc. ¿Por qué es importante que empiece sus funciones la comisión ad hoc? ¿Por qué? Porque ahí esa comisión es la que está facultada para hacer el trabajo operativo, para llevar a cabo no solamente todo el proceso de la logística y de buscar los fondos y acordar los fondos disponibles para esta devolución, sino que tiene como cuarta conclusión, se lo vamos a decir, la posibilidad, la facultad de emitir a la brevedad posible el certificado de reconocimiento de aportes, de periodos de aportes llamados CERAR. ¿Por qué es importante que se emita este certificado de aportes llamado CERAR? Porque es la garantía legal de que todos los fonavistas tengan un documento público avalado por el Estado peruano en el cual se reconoce una deuda, se reconoce un periodo de aporte. Y yo creo que esto, al margen de las consideraciones legales que puedan existir, que son muchas, porque en este tema legal existen y van a existir varias interpretaciones legales, ¿no? En términos legales a veces existe tanto un abanico de interpretaciones antojadizas y todo, que ese no es el camino. Se debe llegar a este camino a la brevedad posible, ojalá con un acuerdo de pago progresivo con el Ejecutivo, pero si no se logra este acuerdo, insistir para que el Congreso promulgue la ley por insistencia, empiece a trabajar esta comisión de ad hoc y todos los fonavistas tengamos en nuestras manos el certificado de aportes por los periodos mencionados en el FONAVI. Este es el video que nosotros le hemos... son el trabajo, esta es la diapositiva que le hemos mostrado. Estamos emitiendo nuestra opinión en base a la experiencia de muchos años, en base a una actitud responsable que tenemos todos los que opinamos sobre este tema, y ojalá que por su mente se lleve a un buen puerto. La lucha, por supuesto, nunca acaba en ese tema ni en nosotros a nivel social en un país con tantas diferencias y tantos privilegios de algunos pocos. Las luchas sociales siempre continúan. Así que sin más que decirle, le reiteramos que nos pueden escribir al WhatsApp al 987-098-623, quien les habla, César Delgado Lacotera, presidente de la Asociación Civil Más que Consumidores, le responderá a la brevedad posible. Recuerde que un consumidor bien informado es difícil de engañar. Hasta el próximo martes a las 7 de la noche, si hay una noticia de último momento, por supuesto vamos a emitir también un programa extraordinario en vivo
Pero si no, hasta el próximo martes, como le vuelvo a repetir, no se olvide de darle me gusta, de compartir este video y de escribirnos libremente al WhatsApp 987-098-623. Muy buenas noches y que Dios los acompañe como siempre.